a escuchar que la conciliación es, de entre las variables que conforman el compromiso en las organizaciones, pues una de las más importantes y las más valoradas por todas las empresas que han participado en el estudio, con lo cual doblemente felices por esas conclusiones, Fran. Muy bien, pues si te parece, Roberto, como el lunes tenemos ocasión de charlar, esto lo presentáis mañana, ¿no? Sí, mañana a las 10:30, pues algunos de los que nos están escuchando quieren ir, estamos un poquito ajustados ya, pero bueno, hemos pasado a una sala más grande, 10:30 BBVA, en su sede corporativa, Paseo Castellano 81. Bueno, pues allí, como siempre, estará el Foro de los Recursos Humanos y este informe interesantísimo, el compromiso en el siglo XXI, se escribe con C de conciliación. Don Roberto, muchísimas gracias por adelantarnos esta presentación, gracias. Gracias a ti y un saludo a tus contertulios. Pues así lo haremos, gracias al AFR, con una actividad intensa y un informe realmente interesante. Por cierto, tengo encima de la mesa, y lo relaciono con CEPSA, un informe que ha salido esta tarde de Randstad, que habla del 83% de trabajadores consideran muy importante el ambiente laboral. Bueno, ahí se descubre poco, pero, por ejemplo, los aspectos físicos, los compañeros, la relación con los superiores, la estructura de la organización, entre otros, son aspectos que influyen cada vez más en el clima laboral. Yo no le voy a preguntar por el clima laboral de CEPSA, porque sé lo que me va a contestar, pero ¿cómo se construye un buen clima laboral en los tiempos que corren? En los tiempos que corren, efectivamente. Yo creo que hay que tener en cuenta que los factores también son bastante peculiares, ¿no? Era fácil hablar de buen ambiente laboral hace 5 años, ¿no? Ahora, digamos que los factores hacen que sea mucho más difícil. Yo creo que prestando atención a diversos aspectos, ¿no? Pues vamos a escuchar ahora, efectivamente, el aspecto de la conciliación, el aspecto, es decir, yo creo que todos necesitamos ver en la empresa que se nos reconoce de alguna forma nuestra individualidad. Yo creo que es un poco uno de los elementos fundamentales, ¿no? Y que la empresa además cuida ciertos aspectos más formales, ¿no? Pues el estilo liderazgo, por ejemplo, yo creo que ya siempre se ha dicho, ¿no? Pues una persona no se marcha de un sitio, se marcha de su jefe. Yo creo que es un aspecto fundamental. El estilo de liderazgo y cómo el líder afecta o el jefe afecta al ambiente de trabajo, yo creo que es un aspecto crítico, ¿no? Las condiciones físicas, pues bueno, forman aspectos que hoy cada vez más, y además las nuevas generaciones le dan mucho más importancia que otras generaciones en este tipo de factores. Yo creo que la parte física, la parte relacional, el ambiente de trabajo, etcétera, los valores de la organización. Yo creo que es prestar atención un poco a todo, ¿no? No hay una receta mágica. Yo no voy a decirle en nuestra organización, pues no, pues nuestro ambiente es bueno y lo medimos. Además, intentamos medirlo y estar atentos a cómo se construye, ¿no? Jorge. Sí, hombre, yo antes de que nos abandone el invitado de hoy y sobre todo con el conocimiento que tiene y la experiencia que desde 2006 han tenido, y como dice que han aprendido de buenas prácticas, hombre, me gustaría que nos contara 3 cositas que hubieran hecho mejor en ese proceso, que no es nada fácil, de implantación de un modelo de competencias en una organización pues con unas características específicas y, claro, involucrando a tantas personas, ¿no? Yo creo que es bueno saber, oye, qué cosas haríamos de una manera diferente, o qué cosas haríamos mejor, ¿no? O en qué aspectos no prestamos una atención excesiva y ahora pues le prestaríamos más atención, ¿no? Porque yo creo que son procesos tremendamente críticos y que producen bastante estrés en las organizaciones, por muy concienciada que esté. Yo diría que fundamentalmente, yo creo que hay 2 aspectos fundamentales que hemos aprendido, ¿no? Yo creo que cuando uno plantea un problema de este tipo, un proyecto que afecta en el fondo a las tripas de la organización, pues tenemos que tener muy claro el para qué queremos este tipo de instrumentos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y qué pretendemos, ¿no? En el fondo, si queremos enfocarlo al desarrollo, ¿cuáles son las herramientas? Y sobre todo, comunicarlo. Yo creo que la comunicación es absolutamente crítico en este tipo de procesos, porque el marketing a veces de lo que hacemos, porque podemos montar procesos fantásticos, luego tenemos que comunicar el por qué hacemos las cosas y que el usuario al final encuentre sentido. Pero yo como individuo, es decir, para mí me han hecho un proceso de evaluación, me han contado mi perfil y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me va a servir a mí? Y ese tipo de cosas yo creo que tenemos que aprender, que hay que tenerlo muy claro desde el principio y comunicar muchísimo mejor
las distintas etapas, porque la comunicación además hay que ser muy recurrente, no hay que tener miedo a ser pesado a veces en este tipo de cosas, ¿no? Por la parte que me toca, a mí es un placer que un director de recursos humanos, en estos tiempos que corren, llevamos haciendo este programa 9 años y vamos insistiendo. Y bueno, las formas del contar son muy importantes, pero que un director de recursos humanos, don Jorge, don Jesús, hable de comunicación, como lo acaba de hacer don Rafael, a mí me parece que algo está cambiando en esto de los recursos humanos y de la comunicación. Hombre, es que este proceso es acuérdense, de compartir, ¿no? Es un proceso compartido. Entonces, un proceso compartido, comunicación significa compartir. Entonces, yo creo que son elementos esenciales de la misma moneda. Es decir, hablar de autodesarrollo sin la connivencia y el conocimiento del otro es hablar de una entelequia que no sucederá. Sí, pero es que antes no se tenía en cuenta el otro. Bueno, así nos ha ido. Claro. Por eso hablábamos de formación y no desarrollo. Claro. Don Carlos, don Jesús. Fíjate que en este punto es importante la comunicación y la transparencia. En desarrollo, bueno, es fácil encontrar hasta cierto ocultismo en todos los programas de desarrollo y es justo lo contrario, lo que hay que decir, que todo el mundo sepa dónde está y por qué y qué son los elementos que se ponen a disposición. Es decir, justo es pasar de un ocultismo que hay muchas organizaciones en estos temas de desarrollo, de carrera, a algo más que todo el mundo sepa cuáles son las reglas de juego, que tienen que ser muy simples, conocidas y que todo el mundo pueda aspirar. Jesús. El salto es importante, importantísimo, y además tiene que serlo más. Yo creo que no vale jugar con las palabras. Para mí la comunicación importante ahora está pegada a las claves del negocio. Comunicar lo blando, comunicar lo fácil, comunicar desarrollo, hablar de, bueno, pues, ¿cuáles son los elementos que más pesan en el clima social? Pues estamos dándole vueltas a las cositas de siempre. Aquí hay que comunicar con claridad. Líder de recursos humanos. ¿Cuáles son la estrategia de la organización? ¿Cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué la estamos pasando mal? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer mejor? Y de lo que tenemos que hacer mejor y más, ¿cómo se cuenta para que el impacto sea positivo y que la gente siga estando comprometida e implicada? Nos falta ese tipo de comunicación también. Estamos preparados para comunicar lo blando, pero no se han entrenado para comunicar lo duro y lo exigente. Cuando en una encuesta de clima social aparezca, o de este estilo que tú mencionabas, Fran, aparezca que un elemento importante para hacer una empresa es que tenga unos objetivos empresariales exigentes de sostenibilidad, de continuidad, de empleabilidad de sus recursos, y entonces voy a empezar a creer un poquito más estas cosas. Mientras tanto, lo blando es fácil. Jorge. O no. Sí, Perdón que está muy asertivo en esto, ¿eh? Yo creo que ha habido una palabra que hemos utilizado en los últimos 10 años, empowerment, que podríamos traducirlo como apoderamiento. Y no hay mayor empowerment que darle la oportunidad al otro de que elija cuál es su itinerario profesional. Ese es el auténtico empowerment de las organizaciones. Es decir, el cambiar el peso, la balanza en la decisión al otro. Y eso en nuestras organizaciones y en nuestra cultura. No digamos, es decir, los españoles tenemos una cierta rémora, una cierta dificultad a la hora de entender esta tipología, es decir, tenemos todavía muy metido la jerarquía, tenemos muy metido determinados conceptos culturales de blanco-negro que a veces es difícil gestionar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un salto cualitativo importante en el entendimiento organizativo. Absolutamente. Bueno, yo me ha alegrado muchísimo ver a mi buena amiga y compañera del diario Expansión Empleo, Monse Mateos, escribir sobre una cosa que toca todos los años, ¿no? Por esas épocas, que es los directores generales, el apoyo al negocio, las claves del futuro de la gestión, los fichajes de recursos humanos que nosotros tenemos mantenidos pues al día y en actualidad a todos los oyentes, y hablamos de un decálogo y de claves de futuro de la gestión de recursos humanos. Por cierto, que ahí pone que también la comunicación interna pues ha pasado de ser un área de soporte a estar en manos de recursos humanos. Pero yo me he quedado intranquilo con este reportaje. ¿Saben ustedes por qué? Porque he escuchado, o mejor dicho, he leído a mi compañero, magnífico amigo y colaborador de Líderes, como es Jorge Cajigas, decir una cosa que es la siguiente: los grandes movimientos en el ámbito de gestión de personas aún están por llegar. Bueno, pero ¿cuánto tiempo le falta? Bueno, porque si usted dice esto, porque tiene datos. No, la verdad es que podría decir que es culpa de Monse y que yo no dije eso, pero no es verdad. Dije eso con alguna matización.
Dije que seguramente en este momento en el área de recursos humanos se están produciendo menos cambios que en el resto de las áreas, dadas las circunstancias de mercado que nos movemos. Y que lo más lógico es que cuando cambien las circunstancias, y yo no soy adivino y por lo tanto no sé cuándo van a cambiar las circunstancias, se produzca un aumento de los cambios en la función de recursos humanos, porque habrá proyectos que necesitarán otra tipología de personas y otra forma de hacer las cosas. Entonces yo creo que en ese sentido el área de recursos humanos lleva un paso desacompasado al resto de los departamentos operativos. Eso es lo que quería decir y lo que ha dicho Monse, pero me has querido sacar de contexto la frase. Bueno, yo creo que los oyentes se han alegrado. Por último, a nuestro invitado, don Rafael Fernández, director corporativo de desarrollo de recursos humanos, en un entorno, en un punto de encuentro en la radio dedicado al mundo de los recursos humanos, que hemos conocido pues aspectos claves. Necesitaríamos 6 horas de radio para seguir hablando de CEPSA y no acabaríamos, don Carlos, en este caso. Pero respecto al rol de recursos humanos en el entorno que estamos hablando, ¿cómo visiona? Siempre se lo preguntamos a los directores corporativos, su opinión, ya, si quiere, fuera de CEPSA, su desarrollo, su evolución en los próximos años. ¿Cómo lo ve? Hombre, yo creo que en recursos humanos hemos ido buscando roles desde hace ya los últimos 20 años, desde gurú del cambio hasta que nos dimos cuenta que era muy difícil cambiar las cosas, business partner, etcétera. Yo creo que somos facilitadores. Yo creo que tenemos sentido siempre y cuando acompañamos al negocio, en cuanto el negocio utiliza aquellos procesos y aquellas herramientas que diseñamos, y yo creo que eso es fundamental. Facilitador yo diría que es la palabra con la que más a gusto me encuentro cuando vendedor, incluso, venta interna, un marketing interno de lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Pero yo diría que es un rol de acompañador, fundamental, y yo creo que es estratégico porque si pegado a la esencia del negocio, yo diría que es un poco por resumirlo, ¿no? Muy bien, pues me van a permitir, enseguida despido a nuestros invitados, pero me está esperando, creo, el Elite Editorial a esta hora de la tarde, siempre presentando un libro, Mariano Alonso, para recomendar un manual, el manual del franquiciado. Creo que lo tengo en línea. Don Mariano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿cómo es ese manual del franquiciado? Cuéntenos qué quiere trasladarnos en esa lectura. Bueno, es un libro especialmente dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciar un nuevo negocio y hacerlo en franquicias. En sus páginas, bueno, pues aporta muchísima información y muchísimas de estas preguntas que todo futuro franquiciado se plantea a la hora de iniciar esa andadura. Es decir, que es una guía para ser incluso un buen franquiciador también, ¿no? La verdad es que cuando hablamos a un franquiciado le interesa también al franquiciador y viceversa, con lo cual, bueno, es una asociación empresarial, con lo cual lo que le interesa a uno le interesa a otro sin ningún tipo de duda. Así que, bueno, también es factible como lectura para aquellos empresarios que quieran franquiciar sus negocios. Muy bien, don Mariano, muchas gracias. Venga, un saludo, muchas gracias. A las 7:30 de la tarde, desde Elite Editorial, esa recomendación del día. Y yo quiero agradecer la presencia hoy aquí, don Rafael Fernández, director corporativo de desarrollo de recursos humanos de CEPSA. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tiempo les ha servido a todos los oyentes de recursos humanos que están en directo. Bien, lo pueden escuchar a través de www.fororecursoshumanos.com, incluso ver el vídeo y las palabras de nuestro invitado. Y salude usted en nombre del foro a todos los hombres y mujeres de CEPSA, y le mandaremos esta grabación para que, si tiene bien, pues la incorpore en la página intranet, que a mí me gusta siempre decirlo. Efectivamente. Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que es una ocasión fantástica para poder transmitir un poco pues el espíritu de lo que estamos haciendo en los últimos años, con el objetivo pues de acompañar a nuestra compañía, ¿no?, a superar los retos, y efectivamente pues un saludo a todos los compañeros de CEPSA. Muy bien, don Rafael, muchas gracias. Don Carlos Sanz, desde Accenture, este tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos también a todos los hombres y mujeres de Accenture. Gracias. Hasta la próxima ocasión. Don Jorge Cajigas, buenas tardes y hasta dentro de un rato. Gracias. Buenas tardes, gracias. Don Jesús, un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, buena semana, Fran. Igualmente. Bueno, las 7:31 de la tarde, aquí vamos a cerrar este foro de los recursos humanos y enseguida abrimos nuestro consultorio, hoy dedicado al mundo de los autónomos. Nos montamos en un taxi, nos vamos a conocer información, servicio. Para eso de las 8 abrir nuestra tertulia inteligente de líderes, hoy especialmente hablando yo creo, con personas muy interesantes sobre el liderazgo y sobre la oportunidad del liderazgo y sobre todo la crisis del liderazgo también en las organizaciones. Nos acompañarán directivos que enseguida, dentro de un rato, paso a presentarles a todos ustedes. Publicidad y volvemos.